¿Alguna vez te has encontrado con alguien que, con una sonrisa enigmática, te insinúa que sabe algo que tú no? Es fascinante cómo la búsqueda de la iluminación puede convertirse en el último gran espectáculo del ego. Dicen que, si estás realmente despierto, nunca lo dirás. Pero la ironía es que muchos de nosotros pasamos la vida buscando las señales, para probar que lo estamos, como si la conciencia fuera un examen con respuestas ocultas. Imagina que la vida es un juego cósmico, y que el truco más grande es que hemos olvidado que solo somos jugadores. Y lo que es aún más divertido es que algunos jugadores creen haber encontrado el manual de instrucciones secreto y quieren susurrártelo. Si esto te resuena, si sientes esa punzada de reconocimiento, un simple me gusta ayuda a que más almas despiertas encuentren este susurro. Es un pequeño acto de cuidado colectivo. Permanece conmigo, porque lo que vamos a desvelar es que el río ya es agua y la búsqueda es el juego olvidado. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien que, con una sonrisa enigmática, te insinúa que sabe algo que tú no? Es fascinante cómo la búsqueda de la iluminación puede convertirse en el último gran espectáculo del ego. Dicen que, si estás realmente despierto, nunca lo dirás. Es un deseo profundamente humano, el impulso de controlar, de categorizar, de erradicar la incertidumbre. Queremos un mapa completo del universo, una guía infalible para la existencia, y creemos que el despertar nos lo proporcionará. Nos aferramos a la idea de que la iluminación es sinónimo de omnisciencia, de saberlo todo. Y así, el ego, astuto como siempre, se disfraza de buscador de la verdad absoluta, prometiendo un final feliz donde todas las preguntas se resuelven, y ninguna duda perturba nuestra perfecta visión del mundo. Conocí a un hombre, un erudito de corazón, que dedicó su vida a la búsqueda de la verdad última. Se sumergió en textos antiguos, en filosofías complejas, en debates interminables con otros buscadores. Su biblioteca era un laberinto de conocimiento, sus ojos, dos pozos de sabiduría acumulada. Pero cuanto más leía, más estudiaba, más intentaba encajar cada pieza del rompecabezas cósmico, más frustrado se sentía. Un día, lo encontré en su estudio, rodeado de libros, con una expresión de profunda melancolía. Me dijo que cuanto más aprendía, más se daba cuenta de lo poco que realmente sabía. Cada respuesta generaba 10 preguntas nuevas. Había buscado la comprensión total como si fuera un destino, un pico nevado que, una vez conquistado, revelaría un panorama inmaculado y definitivo. Pero lo que encontró fue una cadena montañosa infinita, donde cada cima revelaba otra aún más alta. Pero la ironía es que muchos de nosotros pasamos la vida buscando las señales para probar que lo estamos, como si la conciencia fuera un examen con respuestas ocultas. Imagina que la vida es un juego cósmico, y que el truco más grande es que hemos olvidado que solo somos jugadores. Y lo que es aún más divertido es que algunos jugadores creen haber encontrado el manual de instrucciones secreto y quieren susurrártelo. Si esto resuena contigo, un me gusta ayuda a difundir este mensaje y a que más personas descubran este juego olvidado. Piensen en un río que busca su propia agua. Fluye, incansable, a través de valles y cañones, sintiendo una inquietud profunda. Cree que le falta algo, que su verdadera esencia, esa inmensa masa líquida que lo define, está río abajo, oculta tras la próxima curva. Se esfuerza, choca contra las rocas, se resiste a las orillas, buscando señales en cada recodo, en cada remanso. ¿Acaso allí, en esa calma aparente, encontrará lo que le falta? O tal vez en la fuerza de la corriente, en el torbellino furioso que arrastra todo a su paso. ¿No se da cuenta el pobre río que ya está hecho de agua, en cada partícula que lo compone, en cada gota que se desliza por su lecho? Su rostro, antes iluminado por la promesa de la verdad, ahora mostraba el cansancio de una búsqueda sin fin. La ironía es que cuanto más te aferras a la idea de que lo entiendes todo, más te cierras a la infinita complejidad y al misterio que es la vida misma. Te vuelves rígido, incapaz de aprender de nuevas experiencias, de permitir que la vida te sorprenda con sus giros inesperados. Es como intentar contener el océano en un vaso de agua, o pretender que puedes conocer cada hoja de cada árbol de cada bosque solo por haber visto el mapa. Esta búsqueda de la comprensión total, de la respuesta definitiva, nos estanca en un patrón de arrogancia intelectual, donde cualquier cosa que desafíe nuestra verdad, se convierte en una amenaza. Y así, el flujo natural del conocimiento y la sabiduría, que es siempre un proceso de descubrimiento y redescubrimiento, se detiene. Pero aquí está el insight liberador,
La verdad que nuestro río, en su afán por entenderlo todo, olvida. La conciencia no es un saber, sino un ser. No se trata de tener todas las respuestas, de poseer un conocimiento exhaustivo del universo, sino de la capacidad de abrazar las preguntas, de danzar con el misterio, de vivir en la ambigüedad sin la necesidad de resolverla. El fluir mismo es su propósito, su ser, su destino. Esta es la ilusión central de la que hablaremos hoy. La idea de que la verdadera conciencia, o el despertar, es un estado que se alcanza, un tesoro oculto que, una vez descubierto, debe ser celosamente guardado, o, peor aún, exhibido como una insignia de superioridad. Es como si el río, al encontrar el océano, gritara a los demás: «Miren, he encontrado el agua, ahora soy completo». Pero el río nunca necesita revelar que está hecho de agua, simplemente *es agua. Nos aferramos a esta noción por el miedo a no ser suficientemente espirituales, por la creencia de que hay un antes y un después definitivo en nuestro camino, o por la sutil trampa del ego que se disfraza de buscador iluminado. Queremos las señales, los manuales, las pruebas. Y si has sentido esa necesidad, esa búsqueda, no es porque estés perdido, sino porque algo en ti anhela recordar la danza olvidada. La promesa de liberación radica en comprender que lo que buscamos ya somos, que la conciencia no es un destino sino el lienzo mismo sobre el que se pinta la vida. Y que la única señal real de despertar es la disolución de la necesidad de buscar y paradójicamente de revelarlo. Ya estamos completos, pero hemos olvidado que la búsqueda es parte del juego cósmico. La vida no es un problema a resolver, sino una experiencia a vivir. Es como el bailarín, que no necesita entender la física de cada movimiento para danzar con gracia y fluidez. Simplemente se entrega al ritmo, a la música, al momento presente. Y si la verdadera sabiduría no residiera en saberlo todo, sino en la capacidad de decir no sé con una sonrisa, de abrirse a la maravilla de lo desconocido. Y ahora, con esta nueva perspectiva, nos adentramos en la quinta ilusión, esa que quizás sea la más seductora de todas, la que promete una conexión tan profunda que anhelamos con cada fibra de nuestro ser. Fíjate cómo la búsqueda de la comprensión total, nos lleva, casi sin darnos cuenta, a la siguiente trampa. Si crees que has encontrado la solución, suscríbete para seguir desvelando estos patrones que nos impiden ver lo obvio. Si aún no te has suscrito, y sientes que estas palabras resuenan en lo más profundo de tu ser, que te invitan a unirte a una comunidad que está despertando a la belleza de este juego cósmico, entonces haz clic. Porque lo que viene a continuación es aún más profundo, una revelación que podría cambiar tu percepción de la realidad para siempre. La ilusión central que desconstruiremos es la de que la verdadera conciencia, o el despertar, es un estado que se alcanza, un tesoro oculto que una vez descubierto, debe ser celosamente guardado o peor aún, exhibido como una insignia de superioridad. A lo largo de este viaje juntos, desvelaremos 5 de estas señales ilusorias, que como las piedras en el lecho del río, nos impiden ver nuestra verdadera naturaleza. Si sientes que este camino de desaprendizaje te llama, y te gustaría seguir explorando cómo el río ya es agua, entonces suscríbete. Te prometo que, al final, la única señal que importará será la de tu propia y profunda comprensión. Comenzaremos con la primera de estas ilusiones, la que nos lleva a creer que debemos ser un observador desapegado. Dicen que, si estás realmente despierto, nunca lo dirás. Pero la ironía es que muchos de nosotros pasamos la vida buscando las señales para probar que lo estamos, como si la conciencia fuera un examen con respuestas ocultas. Imagina que la vida es un juego cósmico, y que el truco más grande es que hemos olvidado que solo somos jugadores. Y lo que es aún más divertido es que algunos jugadores creen haber encontrado el manual de instrucciones secreto y quieren susurrártelo. Piensa en un río que busca su propia agua. En su fluir incesante, cree que le falta algo, que necesita encontrar su verdadera esencia río abajo, sin darse cuenta de que ya está compuesto de agua en cada partícula. Este río se esfuerza, se resiste, busca señales en las orillas, sin percatarse de que el fluir mismo es su propósito. Las personas se aferran a esta noción por el miedo a no ser suficientemente espirituales, por la creencia de que hay un antes y un después definitivo en su camino, o por la sutil trampa del ego que se disfraza de buscador iluminado. La promesa de liberación radica en comprender que lo que buscamos ya somos, que la conciencia no es un destino sino el lienzo mismo sobre el que se pinta la vida,
y que la única señal real de despertar es la disolución de la necesidad de buscar, y paradójicamente, de revelarlo. Ya estamos completos, pero hemos olvidado que la búsqueda es parte del juego cósmico. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien que, con una sonrisa enigmática te insinúa que, sabe algo, que tú no? Es fascinante cómo la búsqueda de la iluminación puede convertirse en el último gran espectáculo del ego. Dicen que, si estás realmente despierto, nunca lo dirás. Pero la ironía es que muchos de nosotros pasamos la vida buscando las señales para probar que lo estamos, como si la conciencia fuera un examen con respuestas ocultas. Imagina que la vida es un juego cósmico y que el truco más grande es que hemos olvidado que solo somos jugadores. Y lo que es aún más divertido es que algunos jugadores creen haber encontrado el manual de instrucciones secreto y quieren susurrártelo. No necesita revelar que está hecho de agua. Simplemente asterisco es asterisco agua. Y así, nosotros, en nuestra búsqueda de la conciencia, a menudo nos enredamos en ilusiones, en señales, que creemos que debemos manifestar o buscar. La primera de estas ilusiones es la del observador desapegado. Es una creencia sutil, casi seductora, que nos susurra al oído que para ser verdaderamente conscientes, debemos distanciarnos por completo de nuestras emociones y pensamientos. Nos invita a convertirnos en una especie de observador frío e impasible, como si la vida fuera una película que vemos desde la distancia, sin ser parte de ella. ¿No es absurdo intentar no ser lo que se es, como un pez intentando no estar mojado? Las raíces de este patrón son profundas, a menudo sembradas en la infancia o a través de condicionamientos sociales. Se nos enseña a controlar, a reprimir, a no mostrar debilidad. Quizás, de niños, experimentamos emociones tan intensas que nos abrumaron, o fuimos castigados por expresarlas. Así, aprendimos que el desapego es una forma de protección, una armadura contra el caos emocional. Es una búsqueda de un control ilusorio, la esperanza de ser maestros de nuestra mente en lugar de simplemente ser la mente misma, con todas sus complejidades. Y tiene todo el sentido del mundo que, buscando esa aparente seguridad, adoptemos esta postura. La metáfora principal será la de un río que busca su propia agua. Este río, en su incesante fluir, cree que le falta algo, que necesita encontrar su verdadera esencia, río abajo, sin darse cuenta de que ya está compuesto de agua en cada partícula. El río se esfuerza, se resiste, busca señales en las orillas, sin percatarse de que el fluir mismo es su propósito. Esta búsqueda de las señales de la conciencia, es como el río buscando su propia agua, un esfuerzo inútil porque ya somos y fluimos como parte del juego cósmico olvidado. El río nunca necesita revelar que está hecho de agua, simplemente es agua. La señal del observador desapegado, es la creencia de que para ser consciente, uno debe distanciarse completamente de sus emociones y pensamientos, convirtiéndose en un observador frío e impasible. La absurdidad radica en intentar no ser lo que se es. Como un pez intentando no estar mojado. La gente lo hace por el miedo a ser arrastrada por el caos emocional, o por la búsqueda de un control ilusorio sobre la experiencia interna. Quieren ser maestros de su mente en lugar de ser la mente misma. Cuanto más intentas ser un observador desapegado de tus emociones, más te apegas a la idea de que debes serlo, creando una nueva forma de resistencia. Queremos ser invulnerables, ¿verdad? Pero, paradójicamente, cuanto más intentamos ser un observador desapegado de nuestras emociones, más nos apegamos a la idea de que debemos serlo. Creamos una nueva forma de resistencia, una lucha constante contra nuestra propia naturaleza. Recuerdo a Elara, una mujer que conocí en un retiro silencioso. Ella se sentaba en la postura de loto, con la espalda recta, los ojos entrecerrados. Cada mañana, mientras los demás luchaban con sus mentes divagantes, Elara parecía la imagen misma de la serenidad. Pero una tarde, durante una meditación guiada sobre la tristeza, la vi tensarse. Sus nudillos se pusieron blancos mientras apretaba los puños. Más tarde me confesó que se sentía terrible porque no podía observar su tristeza sin sentirla. Se reprochaba por fallar en el desapego, por permitirse ser arrastrada por la emoción. Su rostro en ese momento no era de paz, sino de una profunda frustración. La consecuencia de mantener este patrón inconsciente es una sensación acumulada de falsedad, una performance constante de espiritualidad, que lleva al agotamiento. Es como un actor que nunca sale de su papel, incluso cuando está solo. Poco a poco, esta desconexión se profundiza, alejándonos de la auténtica experiencia vital. Comenzamos a dudar de nuestra propia autenticidad, a sentirnos como impostores en nuestra búsqueda de la paz.
Esto lleva a la acumulación de una sensación de falsedad, una performance constante de espiritualidad, que lleva al agotamiento y a una desconexión aún mayor de la experiencia vital auténtica. La verdadera observación no es una técnica, sino la naturaleza misma de la conciencia que ya está presente. No necesitas hacerte observador, ya lo eres. Es como intentar observar tu propio ojo con tu propio ojo. Luego está la señal de la ausencia de ego, la búsqueda incansable de la aniquilación de esta parte de nosotros, como si fuera un enemigo a combatir. La ironía es que esta misma búsqueda es una de las manifestaciones más sofisticadas del ego. Se persigue por la promesa de liberación del sufrimiento y la ilusión de alcanzar un estado de pura bondad o perfección. El ego, astuto, se presenta como el Salvador, que eliminará al ego. Cuanto más te esfuerzas por trascender tu ego, más fuerte se hace la identidad de aquel que está trascendiendo su ego. Esto resulta en un ciclo interminable de autocrítica y juicio, donde cualquier atisbo de individualidad es visto como un fracaso espiritual, generando culpa y frustración. El ego no es algo a eliminar sino una función necesaria, como el timón de un barco. El problema no es tenerlo, sino creer que eres el timón y olvidar que eres el océano entero. Pequeñas grietas de desilusión se convierten en abismos de vacío, porque, ¿cómo podemos sentirnos completos si estamos constantemente intentando escapar de una parte de nosotros mismos? Pero, ¿y si la verdadera observación no fuera una técnica sino la naturaleza misma de la conciencia que ya está presente? ¿Y si no necesitaras hacerte observador porque ya lo eres? Es como intentar observar tu propio ojo con tu propio ojo. La conciencia ya está ahí, como el cielo que permite que pasen todas las nubes, sin ser afectado por ninguna. No es una acción, sino un estado del ser. Y si el problema no fuera la emoción, sino tu resistencia a ella, disfrazada de desapego. ¿No es fascinante cómo nuestra búsqueda de la libertad a menudo nos encadena a nuevas reglas invisibles? Si reconoces este patrón, si alguna vez te has sentido juzgado por tus propias emociones, o has intentado reprimirlas en nombre de la espiritualidad, comparte lo que reconoces en los comentarios. Y esto nos lleva a la siguiente ilusión, una que a menudo camina de la mano con el desapego, y que es quizás una de las trampas más astutas que el ego ha diseñado para sí mismo. Prepárate, porque vamos a desmantelar la idea de que la ausencia de ego es el camino a la iluminación. Es parte del juego, no el juego en sí. La señal de la paz inquebrantable es la expectativa de que el despertar trae consigo un estado permanente de serenidad, donde las dificultades de la vida ya no afectan. Es como esperar que el océano deje de tener olas. Se busca como un refugio del dolor y la incertidumbre inherentes a la existencia. La gente anhela una garantía de felicidad que, paradójicamente, los aleja de la experiencia completa de la vida. Cuanto más buscas la paz inquebrantable, más te resistes a las inevitables fluctuaciones de la vida, generando más turbulencia interna. Esto conduce a una profunda decepción cuando la vida presenta sus desafíos, llevando a dudar de la propia conciencia, y a la sensación de haber fallado en el camino espiritual. La verdadera paz no es la ausencia de caos, sino la capacidad de fluir con él. La conciencia es como el cielo, que permite que pasen todas las nubes, sin ser afectado por ninguna. ¿Y qué decir de la señal de la comprensión total, la creencia de que, una vez despierto, uno tendrá todas las respuestas, una visión clara y absoluta de la verdad? Es como un río que, al llegar al mar, cree que ahora entiende cada gota de agua de cada afluente que lo alimentó. Si la búsqueda de una paz inquebrantable fue un intento de controlar las olas de la vida, la siguiente ilusión es aún más sutil, porque una vez que creemos haber domado el mar de nuestras emociones, ¿qué nos queda por conquistar? Ah, sí, la mente. La mente, ese laberinto de pensamientos y conceptos, se convierte en el próximo gran campo de batalla para el buscador. Así, pasamos de intentar no sentir, a intentar no pensar. La ilusión de la comprensión total emerge como una promesa seductora, una especie de mapa definitivo para el laberinto de la existencia. La creencia de que, una vez despierto, uno tendrá todas las respuestas, una visión clara y absoluta de la verdad. Es como un río que, al llegar al mar, cree que ahora entiende cada gota de agua de cada afluente que lo alimentó. ¿No es fascinante cómo el ego, tan astuto, se disfraza de buscador de la verdad, para mantenernos en este juego de la mente? Nos impulsa un deseo humano profundo de certeza y control, de erradicar la ambigüedad y el misterio.
Queremos un mapa completo del universo. Un manual de instrucciones para la vida, como si la existencia fuera un rompecabezas a resolver, y no una danza a experimentar. Recuerdo a un hombre, un intelectual brillante llamado Ricardo, que pasaba sus días en bibliotecas, devorando textos espirituales y filosóficos, impulsado por el deseo humano de certeza y control, de erradicar la ambigüedad y el misterio. Queremos un mapa completo del universo. Cuanto más te aferras a la idea de que lo entiendes todo, más te cierras a la infinita complejidad y al misterio que es la vida misma. Esto genera arrogancia intelectual y la incapacidad de aprender de nuevas experiencias, estancando el flujo natural del conocimiento y la sabiduría. La conciencia no es un saber, sino un ser. No se trata de tener todas las respuestas, sino de la capacidad de abrazar las preguntas y el misterio. La vida es un baile, no un problema a resolver. Finalmente, llegamos a la señal de la conexión universal constante, la idea de que el despertar implica una sensación ininterrumpida de unidad con todo, como si cada momento fuera una epifanía mística. Es como pretender ver el sol en cada gota de lluvia. Nace del anhelo de trascender la soledad y la fragmentación, de sentirse parte de algo más grande de forma constante y palpable. Cuanto más intentas forzar o mantener esa sensación de conexión, más te desconectas de la experiencia presente y de la belleza de la individualidad. Esto provoca sentimientos de insuficiencia cuando la conexión no se siente, o la búsqueda desesperada de experiencias místicas para validar el propio estado de conciencia. Él creía firmemente que la iluminación se alcanzaría a través del conocimiento. Cada nuevo libro, cada nueva teoría, era un escalón más en su escalera hacia la comprensión total. Hablaba con una elocuencia impresionante sobre el vacío, la no dualidad, la conciencia unificada. Sus explicaciones eran impecables, lógicas, irrefutables. Pero había algo en sus ojos, una tensión sutil, una ligera rigidez en su postura, que contradecía la aparente paz de sus palabras. Un día, durante una discusión sobre los límites de la razón, Ricardo se encontró con una paradoja que su mente no podía resolver. Un concepto que desafiaba su lógica, una idea que se negaba a encajar en su intrincado sistema de comprensión. Su rostro se descompuso. La frustración se apoderó de él, y lo que antes era un debate intelectual sereno, se transformó en una lucha interna visible. Sudaba, su voz se elevó, y por primera vez vi una grieta en su impecable fachada de sabiduría. No podía aceptar que algo escapara a su entendimiento. La comprensión total era su refugio, y sin ella, se sentía perdido. Se había convertido en un prisionero de su propia búsqueda, creyendo que la verdad era algo que podía ser poseído, en lugar de algo que podía ser. La consecuencia de esta búsqueda incesante de la comprensión total, es un camino que nos lleva a la arrogancia intelectual, a la incapacidad de aprender de nuevas experiencias. La conexión ya está ahí, siempre. No necesitas sentirla para que sea real. Es como el aire que respiras, no lo sientes constantemente, pero es lo que te permite vivir. La vida es el juego, y tú eres el jugador y el juego, todo a la vez. El maestro del Zen que tropezó, un renombrado maestro de meditación, conocido por su serenidad inquebrantable, paseaba por un jardín. Tropezó estrepitosamente con una raíz saliente, cayendo de bruces. Su primera reacción fue una exclamación de sorpresa, un gruñido casi imperceptible. Se levantó con dignidad, sacudiéndose el polvo, y continuó su camino como si nada. Pero un joven discípulo que lo observaba en secreto, se acercó, expectante, buscando alguna enseñanza profunda sobre la impermanencia o la ecuanimidad. El maestro se giró, lo miró con una ceja levantada y dijo con una sonrisa traviesa: no importa cuán despierto estés, el suelo sigue siendo el suelo, y las raíces siguen siendo tercas. La lección no fue sobre la ausencia de reacción, sino sobre la aceptación de la reacción natural, y la capacidad de reírse de uno mismo. Estos patrones, la necesidad de ser un observador desapegado, la búsqueda de un ego inexistente, la exigencia de una paz inquebrantable, la ilusión de la comprensión total y el anhelo de una conexión universal constante, son solo los síntomas de una herida más profunda. Porque si ya lo sé todo, ¿qué más hay por descubrir? Esta actitud estanca el flujo natural del conocimiento y la sabiduría, nos cierra a la infinita complejidad y al misterio que es la vida misma. Primero, sientes la punzada de la frustración cuando la realidad no encaja en tus esquemas. Luego,
La irritación crece, transformándose en una impaciencia constante con aquellos que no ven lo que tú ves. Con el tiempo, esta irritación se solidifica en un juicio sutil, un velo de superioridad intelectual, que te separa de los demás, creyendo que tú posees un conocimiento más elevado. Finalmente esa separación se convierte en una soledad profunda, un aislamiento autoimpuesto donde la verdadera conexión se vuelve imposible, porque estás demasiado ocupado en ser el que sabe. Y en el fondo una voz susurra, ¿realmente lo sabes todo, o solo te has convencido de que lo haces para no sentirte inseguro? ¿Y si la conciencia no fuera un saber sino un ser? ¿Y si no se tratara de tener todas las respuestas, sino de la capacidad de abrazar las preguntas y el misterio? La vida es un baile, no un problema a resolver. Es como intentar entender la música analizando cada nota por separado. La música no es cada nota, es la melodía que surge de la interacción de todas ellas, es la vibración que sientes en tu cuerpo, es el silencio entre los sonidos. Son las distintas formas en que el río busca su propia agua, sin darse cuenta de que ya es el agua misma, en cada gota, en cada corriente, y si estos anhelos no fueran fallas a corregir, sino el eco de una verdad olvidada, y si la verdadera conciencia no es algo que se alcanza sino lo que ya somos esperando ser reconocido. Cada uno de esos patrones es un reflejo de nuestra profunda y a menudo inconsciente creencia de que hay algo fundamentalmente incorrecto en nosotros, que estamos incompletos, separados de algo esencial. Creemos que la conciencia es una meta, un estado de perfección al que debemos llegar, y por eso nos esforzamos por observar sin sentir, por eliminar el ego. Si has llegado hasta aquí, es probable que algo en tu interior haya resonado con la melodía de esta conversación. Quizás has sentido un eco de tus propias búsquedas, de esos caminos que creías que te llevarían a un destino de paz, de certeza, de conexión inquebrantable. Y si es así, no es porque estés equivocado o porque hayas fallado, es porque, en el fondo, ya sabes que el río no busca su propia agua, que la conciencia no es un premio a ganar, sino el lienzo mismo sobre el que se pinta tu vida. La verdadera sabiduría no es la acumulación de datos, sino la capacidad de bailar con la incertidumbre, de fluir con lo desconocido, de celebrar el misterio. Ya lo sabes, ¿verdad? Esa sensación de que hay algo más allá de las palabras, algo que no se puede encapsular en un concepto. Si esta idea te resuena, si sientes que esta perspectiva aligera tu carga de tener que saberlo todo, y si crees que compartir este mensaje puede ayudar a otros a liberarse de sus propias prisiones mentales, por favor dale a me gusta. Tu me gusta no es solo un clic, es parte de un cuidado colectivo, una forma de decir, estoy contigo en este juego. Pero la mente no es la única trampa. Una vez que hemos intentado controlar nuestras emociones y comprender el universo, nuestra siguiente gran búsqueda es la de la conexión. Porque, ¿qué hay más espiritual que sentirse uno con todo? La promesa de una conexión universal constante, nos llama con su dulce canto, como si el despertar implicara una sensación ininterrumpida de unidad con todo, como si cada momento fuera una epifanía mística. Es como pretender ver el sol en cada gota de lluvia, ignorando que la lluvia tiene su propia belleza, su propio propósito. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien que, con una sonrisa enigmática, te insinúa que sabe algo que tú no? Hemos explorado juntos estas 5 señales, que, paradójicamente, nos alejan de lo que ya somos. La primera, la del observador desapegado, nos invitaba a creer que para ser conscientes debíamos distanciarnos de nuestras emociones, como un pez intentando no estar mojado. Es el sutil truco del ego que se disfraza de buscador, queriendo controlar la experiencia en lugar de ser la experiencia. ¿Recuerdas al venerable maestro que tropezó en el jardín? Su primera reacción no fue la de la paz inquebrantable que se esperaba de él, sino un gruñido. Y en ese instante, en ese simple, humano y ruidoso tropiezo, yacía la verdad. La vida es un constante fluir de experiencias, y la plenitud no está en negarlas, sino en danzar con ellas. La autenticidad no es la ausencia de la sombra, sino la capacidad de reconocerla y abrazarla, incluso cuando te hace caer de bruces. Luego, nos adentramos en la trampa de la ausencia de ego, esa búsqueda incansable de aniquilar una parte esencial de nosotros, como si el timón de un barco fuera el enemigo en lugar de una herramienta necesaria. ¿No es irónico que la búsqueda de no tener ego sea una de las manifestaciones más sofisticadas del ego mismo? El ego es el personaje que interpretas en este juego cósmico, no es el juego en sí. Es fascinante cómo la búsqueda de la iluminación puede convertirse en el último gran espectáculo del ego. Dicen que, si estás realmente despierto, nunca lo dirás.
Pero la ironía es que muchos de nosotros pasamos la vida buscando las señales para probar que lo estamos. Como si la conciencia fuera un examen con respuestas ocultas. Imagina que la vida es un juego cósmico, y que el truco más grande es que hemos olvidado que solo somos jugadores. Y lo que es aún más divertido, es que algunos jugadores creen haber encontrado el manual de instrucciones secreto y quieren susurrártelo. Piensa en un río que busca su propia agua. En su incesante fluir cree que le falta algo, que necesita encontrar su verdadera esencia río abajo, sin darse cuenta de que ya está compuesto de agua en cada partícula. Se esfuerza, se resiste, busca señales en las orillas, sin percatarse de que el fluir mismo es su propósito. Esta búsqueda de las señales de la conciencia es como el río buscando su propia agua, un esfuerzo inútil porque ya somos y fluimos como parte del juego cósmico olvidado. El río nunca necesita revelar que está hecho de agua, simplemente es agua. Ahora, adentrémonos en el tercer patrón de esta intrincada danza de la conciencia, uno que opera a un nivel aún más profundo que los anteriores, y que a menudo se disfraza de sabiduría, y cuando el ego se esfuerza por desaparecer, se vuelve aún más real, más persistente. Es como intentar observar tu propio ojo con tu propio ojo. El ego no es algo a eliminar, sino algo a comprender, a integrar, a ver como parte del juego, no como el juego entero. ¿Y qué decir de la paz inquebrantable, esa expectativa de que el despertar nos libraría de las olas del océano? Es como esperar que la vida deje de ser vida. La vida es un constante ir y venir, y la verdadera paz no es la ausencia de caos, sino la capacidad de fluir con él. El cielo permite que pasen todas las nubes, sin ser afectado por ninguna. ¿Recuerdas la historia de la monja budista que, ante la muerte de un ser querido, lloró con todo su ser, y luego, en la misma respiración, encontró una profunda serenidad? Su paz no era la ausencia de dolor, sino la aceptación de la experiencia completa. Después, nos confrontamos con la señal de la comprensión total, la ilusión de que el despertar trae consigo todas las respuestas, un mapa completo del universo. Pero la conciencia no es un saber, sino un ser. Cuanto más nos aferramos a la idea de que lo entendemos todo, más nos cerramos a la infinita complejidad y al misterio que es la vida misma. Hablamos de la búsqueda de la paz inquebrantable. La señal de la paz inquebrantable se define como la expectativa de que el despertar trae consigo un estado permanente de serenidad, donde las dificultades de la vida ya no afectan. Es como esperar que el océano deje de tener olas. Si has sentido este anhelo, no es porque seas débil o porque te falte fe, sino porque la existencia humana carga con el peso ancestral del sufrimiento y la incertidumbre. Buscas un refugio del dolor inherente a la vida. Anhelas una garantía de felicidad que, paradójicamente, te aleja de la experiencia completa de la vida. Es el deseo de trascender la dualidad, de escapar de la montaña rusa emocional, creyendo que la conciencia es un puerto seguro donde nunca sopla el viento. Pero, ¿acaso el mar deja de ser mar cuando está en calma o cuando se revuelve en tempestad? Imagina a Elena, una mujer que había dedicado años a la meditación, buscando esa paz inquebrantable. Su hogar era un santuario minimalista, sus conversaciones siempre giraban en torno a la ecuanimidad y la ausencia de apego. Se enorgullecía de su capacidad para no reaccionar ante los pequeños dramas cotidianos. Un día, su hija adolescente, en un arrebato de rebeldía, le gritó que la odiaba y que su paz era una farsa. La vida es un baile, no un problema a resolver. Es como el río que, al llegar al mar, cree que ahora entiende cada gota de agua de cada afluente que lo alimentó. Pero el mar es vasto, incomprensible, y el verdadero entendimiento es la rendición a esa inmensidad. Y finalmente, la promesa de la conexión universal constante, la idea de que cada momento sería una epifanía mística. Pero la conexión ya está ahí, siempre. No necesitas sentirla para que sea real, es como el aire que respiras. No lo sientes constantemente, pero es lo que te permite vivir. La vida es el juego, y tú eres el jugador y el juego, todo a la vez. Estos patrones, estas señales, son en realidad diferentes expresiones de la misma herida, de la misma ilusión central. La creencia de que hay algo que nos falta, algo que debemos buscar, que debemos alcanzar. Como el río que busca su propia agua nos esforzamos, nos resistimos, buscamos señales en las orillas, sin percatarnos de que el fluir mismo es nuestro propósito. El río nunca necesita revelar que está hecho de agua, simplemente *es** agua.
Si algo de esto ha resonado contigo, si has sentido esa chispa de reconocimiento, es porque ya estás en el río. No necesitas buscarlo, no necesitas demostrarlo. Elena, en lugar de sentir la punzada de la emoción, se forzó a observar su reacción, a distanciarse. Se dijo a sí misma: esto es solo una emoción pasajera, una ilusión del ego. Pero en el fondo, una grieta se abrió. No sintió la rabia ni la tristeza que habría sido natural, sino una profunda sensación de fracaso espiritual. Su búsqueda de la paz inquebrantable la había llevado a reprimir la conexión humana más básica, a negar la experiencia de ser madre con todas sus imperfecciones y dolores. El costo de esta negación se manifestaba en una creciente distancia con su hija, en la frialdad de un hogar que parecía más un templo que un nido, y en una soledad que la acompañaba incluso en sus momentos de meditación más profundos. El gran paradoja aquí es que cuanto más buscas la paz inquebrantable, más te resistes a las inevitables fluctuaciones de la vida, generando más turbulencia interna. Es una trampa sutil, porque te lleva a juzgar tus propias emociones, a ver la tristeza o la ira como un fracaso en tu camino espiritual. Y así, la vida se convierte en una serie de pruebas donde constantemente sientes que no estás a la altura. La consecuencia es una profunda decepción cuando la vida presenta sus desafíos, llevando a dudar de la propia conciencia, y a la sensación de haber fallado en el camino espiritual. ¿No es curioso cómo la búsqueda de la plenitud puede llevarnos a sentirnos tan incompletos? Ya eres parte de ese flujo eterno. La verdadera revelación no es encontrar algo nuevo, sino reconocer lo que siempre ha estado aquí. Y si te atreves a compartir tu principal revelación, tu mayor ajá de esta conversación, no solo te ayudarás a anclarlo en tu propia experiencia, sino que también iluminarás el camino para otros que, como tú, están redescubriendo que ya son el río. Y si la única señal real de despertar fuera la disolución de la necesidad de buscar y, paradójicamente, de revelarlo. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien que, con una sonrisa enigmática, te insinúa que sabe algo que tú no? Es fascinante cómo la búsqueda de la iluminación puede convertirse en el último gran espectáculo del ego. Y aquí estamos de vuelta a esa misma pregunta, solo que ahora quizás con una perspectiva un poco más amplia, un poco más suave. Lo que al principio parecía una provocación, una señal de que algo externo debía buscarse, ahora se revela como un espejo, un recordatorio de que la verdadera sabiduría no se insinúa, sino que simplemente asterisco es asterisco. El río, que al principio creía que le faltaba algo, que necesitaba encontrar su verdadera esencia río abajo, sin darse cuenta de que ya estaba compuesto de agua en cada partícula, ahora fluye con una comprensión diferente. El insight libertador es que la verdadera paz no es la ausencia de caos, sino la capacidad de fluir con él. La conciencia es como el cielo, que permite que pasen todas las nubes, sin ser afectado por ninguna. No es un estado estático, sino una danza continua, una aceptación gozosa de todo lo que la vida trae. Y si la paz inquebrantable no fuera algo que se encuentra, sino algo que se es, incluso en medio de la tormenta, esta realización nos lleva a la siguiente ilusión, la de la comprensión total, que ya exploramos. Pero, ¿qué sucede cuando incluso esta búsqueda de saberlo todo se desvanece? ¿Qué se revela cuando el intelecto se rinde al misterio? El cuarto patrón es la señal de la comprensión total. Es la creencia de que, una vez despierto, uno tendrá todas las respuestas, una visión clara y absoluta de la verdad. Es como un río que, al llegar al mar, cree que ahora entiende cada gota de agua de cada afluente que lo alimentó. Esta búsqueda está impulsada por el deseo humano de certeza y control, de erradicar la ambigüedad y el misterio. Queremos un mapa completo del universo. Si has sentido esta necesidad de entenderlo todo, no es porque seas ingenuo, sino porque la mente humana está diseñada para buscar patrones, para crear orden en el caos. Ya no busca su propia agua. Ya no necesita revelarle a nadie que está hecho de agua. Simplemente asterisco es asterisco agua, en cada gota, en cada corriente, en cada instante de su viaje desde la montaña hasta el mar. Ha dejado de buscar las señales en las orillas, porque ha comprendido que el fluir mismo, la vida misma, es su propósito. Es el juego cósmico olvidado, y el río ha recordado que es tanto el jugador como el juego. Sé que en este punto es posible que sientas una resistencia, una especie de ¿y ahora qué hago con esto? Es natural, es comprensible. Tal vez pienses, todo esto suena muy bien, pero ¿cómo aplico esto a mi vida llena de facturas, de relaciones complicadas, de estrés diario?
O quizás, si no busco la paz, significa que debo resignarme al caos. O incluso, si el ego es parte del juego, debo simplemente dejarme llevar por él. Estas son preguntas válidas, y son el eco de una mente que ha sido entrenada para buscar soluciones, para controlar, para hacer algo. Y es precisamente ahí donde reside la sutil trampa. No se trata de hacer nada diferente, sino de ser diferente en tu relación con lo que ya es. No se trata de resignarse, sino de soltar la resistencia. Pero, ¿acaso la vida es un problema a resolver, o una experiencia a vivir? Recordemos a Ricardo, el intelectual que colapsó al enfrentar una paradoja irresoluble. Su mente, acostumbrada a desmenuzar y clasificar, no podía tolerar la ausencia de una respuesta definitiva. Su historia es un eco de cuántos de nosotros nos aferramos a la idea de que el pensamiento, la lógica, puede abarcar la totalidad de la existencia. Cuanto más te aferras a la idea de que lo entiendes todo, más te cierras a la infinita complejidad y al misterio que es la vida misma. Esto lleva a la arrogancia intelectual y a la incapacidad de aprender de nuevas experiencias, estancando el flujo natural del conocimiento y la sabiduría. El insight es que la conciencia no es un saber sino un ser. No se trata de tener todas las respuestas, sino de la capacidad de abrazar las preguntas y el misterio. La vida es un baile, no un problema a resolver. Y en ese baile, ¿qué ocurre cuando la necesidad de entenderlo todo se disuelve, y emerge una sensación de pertenencia que va más allá de la lógica? Esto nos lleva a nuestro quinto y último patrón, una trampa aún más sutil, operando en las profundidades de nuestro anhelo más fundamental. Prepárate, porque lo que viene ahora podría cambiar tu perspectiva sobre la conexión misma. No se trata de eliminar el ego, sino de dejar de identificarte exclusivamente con él. La verdadera transformación no es una explosión dramática, sino el suave goteo de agua que, con el tiempo, erosiona la roca más dura. Es como una semilla que germina en la oscuridad, sin prisa, confiando en su propia naturaleza. No puedes forzar una flor a abrirse, solo puedes proveer las condiciones para que lo haga. Y así es con esta comprensión. Permite que se asiente, que respire. No busques un cambio instantáneo, sino una sutil reorientación de tu atención. Es un proceso orgánico, no un proyecto. No es un camino fácil, no te voy a mentir. Habrá momentos de duda, de recaída, de frustración. Pero cada uno de esos momentos es también parte del juego, parte del fluir. La dificultad no es un signo de fracaso, sino una invitación a recordar que ya eres el río, y que el río siempre encuentra su camino hacia el mar. Si esta conversación ha tocado algo profundo en ti, si sientes que esta perspectiva podría ayudar a más personas a encontrar su propio fluir en el momento adecuado, te invito a dejar tu like. Es un pequeño gesto que permite que estas ideas lleguen más lejos, como una gota de agua que se une al océano. El quinto patrón es la señal de la conexión universal constante. Es la idea de que el despertar implica una sensación ininterrumpida de unidad con todo, como si cada momento fuera una epifanía mística. Es como pretender ver el sol en cada gota de lluvia. Esta idea nace del anhelo de trascender la soledad y la fragmentación, de sentirse parte de algo más grande de forma constante y palpable. Si has buscado esta conexión ininterrumpida, no es porque seas un iluso, sino porque en lo más profundo de tu ser, sabes que la separación es una ilusión. Pero, ¿es la búsqueda constante de esa sensación lo que nos une, o lo que nos distrae de la unidad que ya es? Piensa en la historia de Sofía. Después de una experiencia espiritual profunda, Sofía se convenció de que había alcanzado la conexión universal. Durante semanas, todo a su alrededor brillaba con una aura mística. Cada pájaro que cantaba, cada hoja que caía, era una señal de unidad. Compartía sus epifanías en redes sociales, esperando que otros sintieran lo mismo. Pero un día, se sintió irritable en el tráfico, frustrada con una amiga. La conexión se desvaneció. Se sintió como una impostora, pensando que había perdido su despertar. Se forzó a buscar más experiencias místicas, a meditar por horas, a leer libros, todo para recuperar esa sensación. Y así, nos encontramos de nuevo en la orilla del río, ese río que, en su eterna búsqueda, creía necesitar algo más para ser completo. Olvidó que cada gota que lo conforma ya es el agua misma, el fluir incesante de la vida. Quizás, al escuchar estas palabras, algo en ti resuene, una melodía olvidada que siempre ha estado ahí, esperando ser reconocida. Si sientes que estas reflexiones te han tocado de alguna manera,
no es porque yo te haya dado una verdad nueva, sino porque algo en ti, esa sabiduría innata, ya lo sabía. No hay un tienes que en este camino, no hay una obligación de cambiar, de buscar o de encontrar, la elección y el momento son enteramente tuyos, siempre lo han sido. Este no es un camino que se transite con pasos firmes y decididos hacia un destino, sino más bien un soltar, un permitir que la vida te fluya a través de ti. Cuando estés listo, y solo cuando estés listo, quizás notes cómo la necesidad de buscar señales externas de tu despertar se disuelve. Quizás veas que la conciencia no es un objeto a poseer, sino el espacio vasto y abierto en el que todo aparece y desaparece. Es como el río que, al dejar de buscar su propia agua, simplemente se entrega a su ser, a su fluir, a su danza con la tierra y el mar. Pero cuanto más intentaba forzar o mantener esa sensación de conexión, más se desconectaba de la experiencia presente y de la belleza de la individualidad. La consecuencia fue un ciclo agotador de euforia y decepción, donde su estado de ánimo dependía de la intensidad de sus experiencias de conexión. Sentimientos de insuficiencia cuando la conexión no se siente, o la búsqueda desesperada de experiencias místicas para validar el propio estado de conciencia. Su vida se convirtió en un esfuerzo constante por sentir lo que ya era. ¿No es irónico que la búsqueda de la unidad pueda llevarnos a una fragmentación tan profunda? El insight liberador es: respira hondo conmigo un momento, siente el aire entrar, llenar tus pulmones, y luego salir suavemente. Nota la silla bajo tu peso, el sonido ambiente, la sutil danza de tus pensamientos. Si en algún momento de esta conversación has sentido una punzada de resistencia, una leve incomodidad, o tal vez un susurro de reconocimiento, permítelo. No es una señal de que algo esté mal, sino todo lo contrario. Es la vida misma, la conciencia, asintiendo con la cabeza, susurrándote que estás exactamente donde necesitas estar, despertando a un juego que quizás habías olvidado que jugabas. Recuerda a nuestro río, aquel que buscaba su propia agua, creyendo que le faltaba algo esencial. Y si te atreves a mirar un poco más profundo, quizás te preguntes: ¿y si todo este tiempo, la gran revelación no era encontrar algo, sino darme cuenta de que nunca me perdí? ¿Y si la búsqueda misma, con todas sus señales y sus ilusiones, era solo una parte bellamente orquestada del juego cósmico, una forma de que el río experimentara su propia agua de infinitas maneras? No necesitas responder a esa pregunta ahora, ni nunca, no necesitas compartirla con nadie, es solo tuya, para que la dejes resonar en el vasto silencio de tu propio ser. Porque al final, la verdadera conciencia no se revela, simplemente es. No se busca, se descubre que siempre ha estado aquí. Si deseas continuar explorando estas profundidades, y si algo en ti responde a esta invitación a ver la vida como un juego, te animo a que te suscribas. Y si esta jornada ha impactado en ti de alguna manera, te invito a que compartas tus reflexiones en los comentarios, no como un deber, sino como un acto de juego y de expansión. Que esto sea el inicio de algo más grande, no un final. Has llegado hasta aquí, has permanecido abierto, y eso, en sí mismo, es un acto de profunda valentía. Sigue fluyendo, sigue jugando, la vida es la danza misma. Después de todo este fluir, de observar cómo se afana por ser un observador desapegado, cómo lucha por una ausencia de ego que solo refuerza su identidad, y cómo se frustra al no encontrar esa paz inquebrantable que cree que el despertar debería traer, empezamos a ver la ironía. El río, en su búsqueda, se ha olvidado de que ya es agua, de que cada gota que lo compone, es la esencia misma que anhela. Y en este juego cósmico, la búsqueda de esas señales de conciencia, es precisamente lo que nos distrae de la realidad más simple y profunda. Que ya somos la conciencia misma. Y así, llegamos a la cuarta de estas ilusiones que a menudo confundimos con señales de un verdadero despertar, la señal de la comprensión total. Es la creencia, sutil y seductora, de que al estar verdaderamente conscientes poseeremos todas las respuestas, una visión clara y absoluta de la verdad. Como si el universo fuera un rompecabezas que, una vez despiertos, mágicamente armaremos por completo. Es como nuestro río, que al final de su viaje, al llegar al vasto océano, cree que ahora, y solo ahora, entiende cada gota de agua de cada afluente que lo alimentó, cada giro, cada piedra, cada nube que le dio origen. Una ilusión hermosa, pero una ilusión al fin y al cabo.
¿Quién de nosotros no ha anhelado esa certeza, esa claridad meridiana que disipe la niebla de la ambigüedad y el misterio?